En el marco de mayo, mes de museos, el Museo del Sitio de Pachacámac tiene el gusto de iniciar sus actividades del mes con el tema del proyecto de recuperación y puesta en valor de la Laguna Urpihuachac, que estará a cargo del arquitecto José Canciani y de la especialista en medio ambiente, Elisa Canciani. El museo tiene el agrado de contar con ellos en esta oportunidad en el marco de celebraciones por el mayo, mes de museos. Bienvenidos. Primeramente, tenemos las palabras de Denise Posey Scott, directora del museo, a quien damos la bienvenida. Adelante, Denise. Tu micro está deshabilitado. Gracias, Rommel. Buenas tardes con todos. Hoy día inauguramos nuestras actividades por mayo, mes de museos, que tiene como tema el futuro de los museos, recuperar e imaginar. Y es en ese contexto que hemos invitado a José y Elisa Canciani para que nos presenten la propuesta que se trabajó gracias a un convenio con la Universidad del Pacífico para recuperar la laguna de Urpihuachac. Creo que en este contexto de cambios en los que vivimos y sobre todo cambios de zonificación también para el Valle del Lurín, es fundamental el trabajo que Elisa y José realizaron en recuperar la laguna, pero sobre todo también poder entender estos trabajos dentro del contexto de los humedales del Lurín. Creo que mejor apertura que esta no hemos podido tener. Le agradezco a José y Elisa su tiempo y sobre todo el trabajo que han realizado para llevar a cabo esta propuesta. Entonces, bienvenidos a todos, los esperamos en nuestras actividades de todo el mes, y le doy la palabra entonces a Rommel otra vez, y gracias a todos. Muchas gracias, Denise. Seguidamente tenemos las palabras de Janet Oshiro, arqueóloga del equipo del Museo Pachacámac, quien realizó labores de investigación arqueológica en el ámbito de la laguna de Pachacámac. Muchas gracias, Rommel. Buenas tardes a todos y todas. El proyecto de investigación puesta en valor y recuperación paisajística de la laguna Urpihuachac fue un proyecto multidisciplinario en el que participamos arqueólogos, arquitectos, un geólogo y una ingeniera forestal. Este proyecto fue impulsado por el Ministerio de Cultura a través del Museo de Sitio Pachacámac bajo la dirección de Denise Posey Scott, y además por la Universidad del Pacífico con Felipe Portocarrero como rector. Urpihuachac, actualmente ubicada en los terrenos de propiedad de la Universidad del Pacífico, hace referencia a una importante diosa a quien, según los mitos, se le atribuye la creación de los peces en el mar. Hace referencia además a un estanque en donde, según los mitos, se criaron los peces y las aves. Este proyecto tuvo como objetivo el conocimiento de la laguna, su recuperación y su incorporación al circuito turístico de visitas del Museo de Pachacámac, que cumple además con los objetivos y lineamientos del Plan de Manejo de Pachacámac que se promulgó en 2014. Este proyecto constó de dos fases. La primera consiste en el estudio de la laguna, que es la recopilación de información que existe hasta ese momento, además de excavaciones arqueológicas tanto en la laguna como en los alrededores, cuyos resultados nos permitieron conocer la extensión que ésta tuvo en épocas prehispánicas, constatar la existencia de un cerco perimétrico de época inca que había sido estudiado por Julio Cetello en 1940. Nos permitió además conocer un conjunto de canales de piedras canteadas que conectaron tanto la laguna de Urpihuachac como el edificio inca de la Yampasi. En esta primera fase se suman además los aportes del estudio geológico que nos dio a conocer la presencia de estratos que serían el resultado de eventos naturales como tsunamis y arrastres de materiales del río Lurín,
ofreciéndonos importantes datos para el entendimiento de los cambios y procesos culturales en Pachacamac. Estos trabajos y los primeros resultados se publicaron en el año 2015. La segunda fase de este proyecto consiste en la recuperación paisajística, cuyos resultados se presentan a continuación. Este proyecto fue dirigido por José Canciani y estuvo conformado por un equipo de arquitectos y una ingeniera forestal. A continuación presentamos a José Canciani, nuestro primer ponente. José Canciani es arquitecto urbanista por la Universidad de Florencia, Italia. Es doctor en arquitectura y urbanismo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Se dedica a la investigación de la historia del urbanismo, la arquitectura prehispánica, el manejo del territorio y los paisajes culturales. Es profesor principal del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado un conjunto de libros y artículos sobre su especialidad, entre los que destaca su libro Ciudad y Territorio en los Andes, contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico. Profesionalmente participa en proyectos de investigación, conservación, puesta en uso social y puesta en valor de sitios arqueológicos, entre los que destacan los desarrollados en las Huacas de Moche y Pachacamac. José Canciani, bienvenido, adelante. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la convocatoria al Museo de Pachacamac, al equipo del museo, a Denis Pozzi, Rommel Ángeles, Carmen Rosa Uceda y a la propia Janet Oshiro. Nos sentimos muy orgullosos de haber participado en este proyecto que consideramos emblemático por diferentes razones. En primer lugar, recuperar un espacio de gran importancia en la narrativa mítica de Pachacamac, en recuperar la información arqueológica, en restaurar sus contextos en base a diferentes tipos de evidencias. Gracias a este convenio público-privado, que me parece una excelente solución a un anterior conflicto que había entre la Universidad del Pacífico, propietaria del terreno, y el espacio intangible del cual obviamente tenía correspondencia el sitio arqueológico y el santuario de Pachacamac. Gracias también a la gestión especial del rector de ese entonces, Felipe Portocarrero, ¿no? Hay que señalar también que fue un trabajo, como se ha dicho, multidisciplinario, tanto del propio equipo del proyecto del museo, del proyecto arqueológico del museo, con Janet Oshiro, pero también participaron Lucila Patrot, que se hizo cargo del análisis de la dinámica del ecosistema del humedal, Elisa Canciani, como se ha dicho, en la parte del tratamiento de especies vegetales y forestales, y en lo que se refiere a arquitectura del paisaje, trabajamos con Paulo Tubino. La importancia de este sitio, como refería, está demarcada por las diferentes referencias que hay en el famoso documento Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿no? Este documento fantástico que conecta los dioses de las alturas, y entre ellos principalmente el nevado del Pariacaca, y Pachacamac como dios de las profundidades y del mar, ¿no? Y cómo en esta narrativa mítica aparecen personajes interesantísimos como Cunirraya y Cabillaca, ¿no? Y no voy a entrar en mérito a eso, pero es un mito fundacional en que estos dos héroes van recorriendo el espacio y
van reconociendo diferentes tipos de animales, van aliándose con las sociedades humanas y las comunidades, abriendo canales, habilitando cultivos, etc. Y nos narran también la parte de la tectónica y la geomorfología que tiene que ver con esto. Y finalmente este drama que culmina con el arrojo al mar de Cabillaca y su hija, que se transmutan en roca y se hunden en las profundidades marinas, ¿no? Y justamente el mito señala que cuando llega Cunirraya a la orilla del mar, se encuentra con este acontecimiento y se entera de que la esposa de Pachacamac se ha introducido en las profundidades para encontrarse con Cabillaca, ¿no? Y él, enfurecido, arroja los peces y las palomas que criaba la esposa de Pachacamac en esta laguna conocida como Urpihuachac. Y en ese momento, el mito dice, el mar fue habitado por peces y otras especies animales que antes no existían en un espacio que era anteriormente estéril, ¿no? Entonces, esta narrativa mítica hizo que, como parte del proyecto de propuesta de Pachacamac como patrimonio de la humanidad y el plan de manejo, se planteara ya desde ese entonces la recuperación del humedal, de este espacio tan trascendente, ¿no? Y para eso se echó mano a diferentes documentos, como por ejemplo esta bellísima fotografía del Servicio Aerofotográfico Nacional del año 1945, en la cual se ve en primer plano la laguna de Urpihuachac y prácticamente el valle intocado, ¿no? Se ve también los trabajos de Julio Cetello en la restauración del templo de las Mamaconas, ¿no? Y se ve de alguna forma el arreglo inca del ingreso del humedal al sitio de Pachacamac. Se ve la pirámide Lima de Urpihuachac, excavada en su momento por Julio Cetello, y se ven los muros incas y algunos de fundamentación Lima que definían este espacio ritual de enorme importancia que conectaba con el mundo del agua, el mundo submarino y el culto al mismo, ¿no? Fotografías como las que se publican del archivo Tello, la Laguna de los Patos, según una foto de Wells en el año 41, que hace ver a la izquierda, perdón, se encontraría el Templo del Sol y se ve el Fundo Mamacona y a la distancia las montañas que delimitan el Valle del Lurín. También hay que decirlo, hay una importante cartografía y apuntes y acuarelas hechas por el equipo de Tello, que trabajó el sitio en los inicios de los años 40, y especialmente en el entorno de la laguna, tanto estos muros, canales, como también el propio templo Lima de Urpihuachac, ¿no? Entonces, dotados de toda esta información como base de este proyecto de trabajo interdisciplinario y ajustándonos a la definición de zona de tratamiento especial definida por el plan de manejo, que consideraba Urpihuachac y el entorno del Templo de las Mamaconas como un espacio especial a intervenir, inicia este proyecto, ¿no? Con un sitio, un lugar que ha sido seriamente afectado por parte de la urbanización moderna, que ha recortado parte de la laguna y parte del entorno original, ¿no? Y que de otro lado, la falta de manejo humano de la propia laguna y su estado de abandono llevó a que se fuera cegando por acumulación de material aluvial y sobre todo de rastrojos vegetales, la laguna comenzara a desecarse, como también por el hecho de que la napa freática, por la sobreexplotación de esta, estaba disminuyendo el nivel del agua presente
en el sitio, ¿no? Entonces, estas son fotos que ilustran en el año 2010 el estado prácticamente de secación casi total en que se encontraba la laguna de Urpihuachac y este espacio que estaba, digamos, sin ningún tipo de manejo, ¿no? Entonces, a partir de esta iniciativa, con este equipo multidisciplinario, se propone diferentes tipos de trabajos que van a la recuperación del humedal, como también de ese entorno, a la generación de una zona de manejo de bosque adecuado a las características del sitio, como también a los huertos que se encontraban en el entorno de Mamacona, y de otro lado la mitigación de las intervenciones contemporáneas que habían afectado el paisaje del sitio, ¿no? Entonces el estudio de las especies vegetales y especialmente de la totora, que constituye un elemento fundamental del humedal y que desde época prehispánica sirvió como un recurso para la fabricación de embarcaciones y al mismo tiempo refugio de aves y un espacio que genera un diverso ecosistema, ¿no? en el cual sobresalen especies de aves tanto endémicas como otras que son migratorias, ¿no? Entre ellas, un habitante local muy común es el pato conocido como gargantillo, ¿no? Anas bahamensis, ¿no? Y otras especies, ¿no? Por ejemplo, aquí veíamos, aún con lo reducido del humedal, la anidación de las parejas de gargantillos y otras especies, ¿no? Entonces se propuso rehabilitar el bosque y el huerto botánico, que estaba en una situación de crisis patológica y en colapso por especies que habían sido introducidas relativamente de forma reciente, con la reintroducción de especies botánicas locales, ¿no? Como guarangos, achote y otras especies nativas que complementaran el huerto botánico que maneja el museo de sitio. Por otro lado, la presencia de canteras abandonadas y que estaban en zonas próximas a la carretera y que podrían haber servido como áreas de recreación y esparcimiento para la universidad o para los visitantes, ¿no? Muros, cerco, de factura contemporánea que obviamente generaban un impacto negativo y que había que mitigar con un diseño relativamente sencillo en base a la forestación, ¿no? Entonces, este proyecto, como se decía, felizmente llega a puerto, se concreta en el convenio con la Universidad del Pacífico, lo cual permite por lo menos haber trabajado esta primera fase que incluyó la investigación arqueológica y por el otro lado una primera intervención de rescate del humedal que fue, digamos, propagandizado y apoyado desde el Museo de Sitio, ¿no? Una buena señal del éxito de esta propuesta la da la propia naturaleza, ¿no? El retorno de las aves y de algunas de ellas emblemáticas como los flamencos que visitaron el sitio después de unos 5 años de la recuperación del proyecto, dan idea que estamos en buen camino, ¿no? Que se establece así un espacio fundamental de una notable belleza que permite proteger el humedal, proteger la memoria histórica, enriquecer los sistemas ecológicos presentes en el valle, enriquecer la experiencia que se tiene en la visita de un sitio arqueológico, en el concepto de un ecomuseo, es decir, que no solamente se visitan las salas del museo, sino otros espacios del valle o del propio entorno próximo, como es el humedal de Urpihuachac, ¿no? Entonces, creo que este proyecto da una señal importante de lo que se puede hacer
cuando hay intención de hacer las cosas seriamente, con un equipo que trabaja de manera interdisciplinaria, con el mismo norte, con una alianza pública-privada que esperamos continúe. Muchísimas gracias, y con esto doy paso a Elisa. Muchas gracias, José, por esta importante presentación. A continuación, como nuestra segunda ponente, tenemos a Elisa Canciani. Ella es ingeniera forestal con maestría en conservación en los recursos forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es diplomada en manejo, diseño de áreas verdes y arboricultura urbana. Profesional con experiencia en los campos del desarrollo sostenible y del cambio climático, tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente se desempeña como consultora en temas ambientales y forestales especializados. Bienvenida, Elisa, adelante. Gracias, Janet. Ahora sí. Bueno, para continuar, yo quería comentarles un poco acerca del proceso de recuperación de la laguna que tuvo durante los años desde el planteamiento del proyecto hasta hoy en día, gracias a algunas imágenes que también nos ha proporcionado el museo. Como ya se comentó, el equipo conformado para este proyecto fue un equipo interdisciplinario, y bueno, yo tuve además la suerte de trabajar con mi papá. Y como también comentó Denise, este fue un encargo producto de la alianza de la Universidad del Pacífico y del museo, aliados por la puesta en valor y la restauración de este ecosistema, motivados también por reconocer la importancia de este ecosistema, no solo la importancia cultural de la cual ya se habló, sino también la importancia ecológica que tienen los humedales dentro de, para recibir sus beneficios, ¿no? En este caso, importancia ecológica totalmente relacionada con la posibilidad de ser un espacio de descanso para las aves migratorias, o también de hábitat para las aves residentes, así como poseer una alta biodiversidad de flora. También tienen un rol importante frente al cambio climático, ya que al tener un espejo de agua considerable, actúan como termorreguladores, captan el carbono a través de la vegetación, y también contribuyen con la generación de aire limpio, ¿no? Entonces, este proyecto puede ser considerado lo que hoy se conoce como soluciones basadas en la naturaleza, que no es más que acciones que aprovechan la naturaleza para enfrentar ciertos problemas como los que tenemos actualmente, como el cambio climático, ¿no? Esta recuperación del humedal se suma, o este humedal se suma a la red de humedales existentes a nivel nacional, lo cual también es importante y notable, y a la vez se suma a los espacios verdes de la ciudad de Lima, ¿no? Que, como todos sabemos, tenemos un déficit. Entonces yo quería hacer un recorrido de imágenes por el proceso, como les comenté. Así encontramos, esa fue de las primeras visitas que tuvimos al humedal. Esto es en la época seca, pero pese a ser la época seca, que el espejo de agua naturalmente se va a reducir, en esta ocasión pudimos caminar sobre lo que quedaba, digamos, del resto, el vestigio del espejo, totalmente desecado. Más que nada era un suelo compactado y salitroso. Como pueden ver en la imagen también, la grama salada, que es la vegetación prominente en este ecosistema, está en su mayoría desecada, y había una baja diversidad de flora y, por supuesto, también unas visitas restringidas de la fauna local, de las aves, ¿no? Esta
visita se dio ya en la época de afloramiento, de mayor nivel de agua, pero como pueden ver también el espejo era bastante reducido. Se aprovechó la ocasión para tomar muestras de agua y con apoyo de la Autoridad Nacional del Agua también se realizaron ciertos muestreos e inspecciones respecto a cómo se encontraba la napa y los pozos existentes en el terreno. Con ello, como se comentó, se planteó este proyecto que a su vez contemplaba, en el caso de la laguna, una cierta zonificación que permitiera la regeneración del hábitat considerando recrear, digamos, los espacios naturales propios para el hábitat de las aves, como es un espacio de mayor refugio para el anidamiento, la anidación, espacios de playa para las especies que usan más o que habitan más este medio, y también articularlo con una red, como ven en la imagen de abajo, una red de caminos que pudiera articularse con el circuito tradicional, digamos, del museo de sitio, que permitiera a los visitantes incorporar al humedal dentro de la experiencia de visita del museo. Se plantearon una serie de intervenciones de impacto reducido por las condiciones del sitio, en su mayoría intervenciones manuales, pero en un área considerable, que era la recuperación del humedal, ¿no? Eran más de 2 hectáreas, si no me equivoco, para lo cual se realizaron actividades de remoción del suelo, de remoción primero de la vegetación seca, de remoción del suelo para volver a generar la capacidad del suelo de ser permeable y recibir o aflorar el agua nuevamente. Como pueden ver en las imágenes, lo que les comentaba, las muestras de agua, los trabajos manuales en su mayoría, ¿no? Que tomaron varios meses, inclusive la remoción de la grama salada se trató de compostar, era un volumen impresionante, ese es un camino por el cual la grama tenía una altura de más de 2 metros. Y poco a poco se empezaron a ver los resultados, en el cambio de estaciones, el agua empezó a aflorar, se tuvieron también acciones de revegetación para apoyar o para impulsar un poco la restauración del ecosistema. Se sembraron, se revegetó con grama salada y también con salicornia, que es la especie, son las 2 especies, digamos, pioneras y banderas del humedal. Y además se impulsó también el riego tecnificado, ¿no? Para también darle un apoyo a la regeneración vegetal. Inmediatamente después empezaron a ver los resultados y la diversidad de especies de flora empezó a surgir, y aquí se puede ver un muestrario rápido de las principales especies que están presentes en el humedal. Lo mismo pasó inmediatamente con la fauna y la presencia de las especies de aves residentes o migratorias se hicieron evidentes, y también, como les comentó mi papá, la presencia y la sorpresa o la alegría de contar con flamencos, que además de ser una especie de bandera, también es una especie que tiene la particularidad de tener ese hábitat definido, ¿no? Entonces, el hecho de contar con flamencos era un indicador positivo de que las cosas estaban yendo por buen camino. Además, también tienen los flamencos una condición de especie en cierto estado de amenaza, ¿no? Entonces, también por ese lado, estás proporcionándole el hábitat correcto y adecuado a una especie que lo requiere. Y esta imagen también habla por sí sola, el ecosistema empezó a responder, lo cual también es un aspecto positivo, ¿no? La plasticidad de la naturaleza, de regenerar y de recuperarse, y que en este proyecto
se empezó a lograr. Dentro de las intervenciones planteadas se propuso la instalación de un muelle, un mirador, que también se dio en concreto, y la idea es que este mirador pudiera estar cobijado y pudiera tener mayor, digamos, invisibilidad respecto a las aves, o estar un poco más oculto para no tener tanta perturbación en el ecosistema. Y también su integración a la red de senderos del museo. Y bueno, yo quería cerrar la exposición con esta imagen, que espero sea una de las imágenes que pronto se puedan volver a dar, que es el poder recibir visitantes a este espacio, que la laguna se integre a la experiencia de visita del sitio de Pachacamac, y que finalmente lo que nos ha dejado muy claro este contexto es que necesitamos estar más cerca de la naturaleza, necesitamos mayor contacto con la naturaleza y experiencias al aire libre para el bienestar de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, José. En este momento pasamos a hacer las preguntas del público. La primera pregunta que nos hace Gabriela García es: ¿los humedales requieren de fuentes de agua alternativas que llegaban por los canales de riego? ¿El canal de Mamacona está operativo? Incluso recolectaba agua del manantial de Conchitas al pie del cerro Julio Cetello, el puente del mismo nombre. Sí, me parece que hay toda una cuestión de integración del agua, ¿no? Yo pienso que en el caso del humedal, la evidencia arqueológica dice que este estaba nutrido tanto por la napa freática como también por los sistemas de canalización del agua presentes en Pachacamac, ¿no? Que también es un mundo por descubrir, y que en parte creo que el proyecto arqueológico tiene el mérito de haber comenzado a poner en valor y hacer conocer, ¿no? Entonces, el hecho de que el sitio tuviera una red hidráulica, y que, entre otras cosas, esta red hidráulica nutriera los huachaques, en este caso artificiales, asociados al templo de Mamacona, que es un complejo de una altísima calidad arquitectónica de los incas. Obviamente toda esa agua excedente iba a nutrir también el humedal de Urpihuachac, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto importante que hay que ver. Al mismo tiempo, el humedal obviamente estaba también abastecido, o en parte nutrido, por la napa freática que lo abastecía, por el canal de Mamacona, ¿no? No sé si todavía sigue activo, pero hasta hace poco el canal de Mamacona está activo, y la Bocatoma sigue en el lugar donde se encuentra el puente del Lurín de la antigua Panamericana Sur, ¿no? Entonces yo pienso que eso también plantea un reto, y creo que también se le ha sugerido al museo reutilizar las aguas excedentes, las aguas grises que pueden ser tratadas, y de otro lado reabastecer, sobre todo en época de sequía, el humedal, ¿no? Esto considerando de que hay un proceso de urbanización en curso muy fuerte, y hay una baja de la napa freática del río por múltiples factores y en múltiples sectores, ¿no? O sea, el proyecto de Agua para Todos estaba sacando agua de la zona media del Valle del Lurín para abastecer de agua a poblaciones urbanas recientes, pero eso obviamente está afectando a la altura de la napa freática, ¿no? Entonces creo que hay que estudiar esto y ver también formas de mitigar el impacto que tiene esto en el caso del humedal. Gracias. Una segunda pregunta es: ¿algunas de las aves o animales asociados al humedal están en peligro? De eso podría hablar perfectamente, creo, Elisa.
Yo conozco mucho de aves, las amo mucho, pero creo que ella tiene mejor conocimiento que yo del tema. Elisa, por favor. Sí, bueno, sé que el museo hizo hace unos años un inventario quizá más completo con la variedad de aves que se lograron avistar en un periodo de tiempo durante la intervención, además, ¿no? Pero en el caso, como les comentaba, del flamenco, esta parihuana común, tiene un grado de amenaza, y también están los flamencos, tenemos 3 especies de flamencos altoandinos en el Perú. Esta es la variedad costera, digamos, y sí cuenta con un grado de amenaza. Ahorita no recuerdo exactamente el estadio de amenaza o la calificación que se le da al flamenco, pero además es una especie que también está en el convenio dentro de las especies CITES, ¿no? Que cuentan con cierto nivel de amenaza y sobre los cuales hay que tener mayor atención, sobre todo por la amenaza frente a sus hábitats, ¿no? Hay otras, muchas felicitaciones por el trabajo que han realizado, y una de las preguntas que realizan es si es que hay un interés del Lurín de recuperar el humedal de Quilcay, que está ubicado cerca al sitio arqueológico de Quilcay, por Playa Arica, ¿no? ¿Sería un sueño, sería posible esto? Es una pregunta de Rolf Rivas. Bueno, me parece que obviamente hay que proteger todos estos ecosistemas, ¿no? Por la importancia que tienen. O sea, los ecosistemas de humedal son, como se ha señalado, muy importantes, pero también el propio litoral, ¿no? Y entonces a veces nos olvidamos de la importancia que tiene el litoral para la vida de diferentes especies nativas o exóticas o migratorias, como para nuestra propia vida, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, los espacios de playa se privaticen, se urbanicen, afecta no solamente el goce que tiene uno de la naturaleza, sino también el propio espacio de descanso y de nutrimiento de las aves, ¿no? Hay fotos que he visto del Museo de Pachacamac donde nubes de las gaviotas de Franklin se posan en Urbihuachac, ¿no? Y para mí son aves muy simbólicas porque anuncian la llegada del verano. O sea, estas aves vienen desde Estados Unidos y Canadá y se van hasta el sur de Chile o a la Patagonia Argentina. Entonces hacen vuelos de miles y miles de kilómetros. Y en diciembre, cuando comienzan a sobrevolar nuestro litoral, pues tienen que tener un lugar de descanso y un lugar de alimentación. Y eso, francamente, es cada vez más escaso. Entonces, proteger las playas que se encuentran en el Valle Bajo de Lurín y sobre todo las que se encuentran en el entorno del santuario, es importante también por la defensa del paisaje cultural, pero también para defender el hábitat de estas aves, ¿no? Hay aves que son, insisto, interesantísimas, como también los chorlitos, que también son aves migratorias de larga distancia. Entonces, la defensa de los humedales, pero también de las playas abiertas, sin intervención urbana, creo que es fundamental en esto. Gracias. Gabriela García dice, espectacular trabajo. ¿Se puede visitar el proyecto? Pero creo que eso es una pregunta también para la directora del museo, ¿no? Y si se puede visitar el proyecto a futuro, me imagino, ¿no? Sí, bueno, por ahora está restringida la visita al museo y aparte del santuario. Tuvimos la posibilidad de hacer una serie de actividades, inclusive con los niños, los escolares con los cuales trabaja el museo, con autorización de la Universidad del Pacífico, organizamos las visitas. Y justamente hace poco hemos contactado otra vez a las autoridades de la universidad, porque
queremos hacer unos trabajos de investigación en el sitio, y en principio no hay ningún problema, pero tendríamos que coordinar con la universidad el día que se vuelvan a abrir las puertas y que no tengamos tantas restricciones. Yo creo que es importante que sigamos en esa línea. Como dije, ya hemos hecho trabajos y hemos hecho actividades. Maritza Villavicencio también nos ha contado la leyenda de Upihuachac en la laguna, y creo que por ahí tenemos que seguir, y esperamos que sí, que cuando las cosas vuelvan a la normalidad podamos retomar esas visitas. Gracias, Denise. Bueno, efectivamente el lema del ICOM de este año es el futuro del museo, recuperar y reimaginar, es crear, imaginar y compartir nuevas prácticas de co-creación de valor y soluciones innovadoras para los retos, entre ellos el reto medioambiental del presente. Te paso la palabra para que, agradeciendo a los ponentes, des por clausurada esta primera reunión. Gracias. Creo que para terminar, bueno, por supuesto agradecer a Josi y a Elisa. Creo que Pachacamac tiene eso que siempre convoca a gente comprometida y gente con la que podemos sacar adelante proyectos tan interesantes como este. En la exposición de hoy día nos demuestra que los humedales son parte de la historia del sitio. El sitio no solamente es patrimonio cultural de la humanidad por su arquitectura y por su historia, sino también por el paisaje sagrado que lo rodea. Y la naturaleza nos está respondiendo, que como que dijo, lo señaló Elisa, efectivamente, y José también, ¿no es cierto? El trabajo que hemos hecho creo que está por buen rumbo, las aves han vuelto, ahora creo que tenemos algunos problemas también por seguir recuperando la laguna. Esperemos que pasada esta situación en la que estamos podamos seguir trabajando, pero también creo que hay que señalar que esto es parte de lo que está en nuestro plan de manejo. El santuario de Pachacamac tiene un plan de manejo que fue elaborado por un grupo de expertos donde por suerte también estaba José Canciani, y creo que esa es la idea, ¿no? Tener una visión general del sitio que nos permita a nosotros tener un trabajo organizado a 10 años, y que poco a poco podamos ir implementando estas propuestas. El resultado de hoy, con las aves que nos acompañan, este ecosistema tan importante, que además creo que ha sido uno de los principales motivos o razones por la que el RIS de Lurín ha quedado suspendido, porque hemos podido demostrar que el santuario y su paisaje son fundamentales para la ciudad y creo que para todo el Perú. Elisa ya lo señaló, que todos estos humedales son parte de todo un conjunto a nivel nacional, y creo que eso no tenemos que olvidarnos, como las islas, que también están en la lista indicativa del patrimonio mundial, porque son parte también de todo un proyecto que está en el litoral peruano. Entonces espero que podamos seguir trabajando juntos. Por suerte Felipe Portocarrero ha vuelto a la Universidad del Pacífico, y con la universidad tenemos muy buenas relaciones, y esperamos poder continuar con esto. Les agradezco a todos. El museo y el santuario están siempre abiertos, y trabajamos todo el equipo de Pachacamac porque podamos a futuro ser un ejemplo de gestión, no solo para el Perú, sino para otros sitios, como lo hacen también otros proyectos arqueológicos en el Perú. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestras próximas actividades. Otra vez, gracias José, Elisa, a Elisa que le hemos perdido de vez en cuando, pero ahí están tus arbolitos que han crecido, Elisa. Elisa me ha contado que trató de reponer, plantó unos árboles para ver cómo iban a comportarse. De los 3 que plantó, 2 han sobrevivido y están bien grandes. Elisa hizo todo un tratamiento
para tener una propuesta para reemplazar esas casuarinas que, como mostró José, creo que están ya en pésimo estado, y estos árboles que plantó Elisa están vivos y están enormes también hoy día. Entonces sabemos un poco cómo se está comportando la naturaleza, y ojalá pues que continuemos con estos proyectos a futuro. Gracias por todo y los esperamos en nuestras próximas actividades. Gracias, José, gracias, Elisa. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.